Tenía la sensación de que había leído documentos en los que estaba presente, pero no había una sola grosería, pero no había una sola enunciación explícita de malparido o mequetrefe o pelafustán, sino que era una cosa como más de resonancias de las cosas que estaban alrededor, de los ruidos que se producían. Y yo intuitivamente empecé a entender como que había que leer menos literalmente y había que leer más un escenario, unas bullas, otro tipo de verbos que tuvieran que ver con la inestabilización, la desestabilización como del discurso y la negociación, por cosas como aplausos estrepitosos, por gente que interrumpía más de lo seguido, por gente que gritaba, y cómo eso en esos escenarios podía configurar insultos. Durante todo el siglo XIX se dijo que era un estallido milagroso que no se podía explicar. En el siglo XX la historiografía se puso de acuerdo en que era una provocación premeditada, y está muy claro que el hecho de que este man hubiera contestado insultándolos, maltratándolos, es lo que permitió que ellos salieran a la calle y empezaran a decir: vean estos malparidos españoles cómo nos ven. Porque este man se despachó y parece que empezó a decir que éramos perros sin dientes, que éramos borregos que nos dejábamos llevar. Empezó a construir como una imagen ofensiva del americano, que estos patriotas criollos salieron a la calle, la empezaron a expandir, y es más o menos posible probar que eso fue lo que produjo aglutinación, que eso fue lo que hizo que la gente bajara de los barrios y empezara a salir a la plaza, y por eso el 20 de julio acaba con la gente en la plaza y con los virreyes como nerviosos y con, o sea, un hecho revolucionario, ¿no? Entonces, no sé, si eso no es tener importancia política, no sé qué lo es, ¿no? O sea, uno puede entender todos los chauvinismos de los colombianos, pero no podía entender por qué el lector colombiano, educado incluso y lector, se molestaba tanto con estos señalamientos idiosincráticos de Vallejo. Lo que más me interesó y lo que creo que es el esfuerzo del capítulo es tratar de pensarlo en sus ensayos, no en su ficción y no en los tonos en los que parece más apropiado o más comprensible o menos importa el insulto. El hecho de que sea en los ensayos donde se supone que está la articulación de sentido, ¿no? El gran género de las ideas, practique un tono prácticamente igual al de toda su obra. Y bueno, también en ese capítulo yo hago ahí como una provocación con Vallejo extraña, y es que realmente lo que retomo es un elogio, uno de los pocos elogios que él se permite en los libros de ensayos. No, es una locura. Es la votación del 7 de marzo de 1849 en la que José Hilario López consigue ser presidente. Y lo que es una locura de ese evento, me parece a mí, pues después de haber leído un montón de relatos que eran todos completamente ideologizados. Es decir, era una batalla en el relato y en la memoria. Estos manes tenían que definir, y lo que me sorprendía era que no lo estaban definiendo la siguiente semana o al año siguiente, como uno supondría como en una agenda, sino que después de 30 años seguían como detallando lo que había pasado, porque eso marcó el acceso del liberalismo y del liberalismo radical al poder hasta 1886. Digamos, ese fue el gran periodo y empezó en ese momento. Y es una locura porque lo que ocurrió es que en esa votación que se hizo entre congresistas, por primera vez en la historia del país se permitió se hizo que esa votación fuera pública y que hubiera presencia del pueblo. El pueblo no votaba, pero el pueblo estuvo presente en el espacio físico. Entonces lo que ocurrió es que al parecer hubo una planeación de parte de los liberales para que esa presencia fuera una presión física, y hay documentos, está muy claro que se les ordenó a la gente no hacerle daño a nadie, o sea, tener absoluto cuidado de no tocar a nadie, pero sí estar ahí manifestándose, y si era necesario llevar armas y llevar cosas, parece que hubo puñales debajo de las ruanas. Y lo que ocurrió es que mientras iba pasando la votación hubo mucho ruido, mucho bullicio, mucha presión, la gente incluso se pasaba las barras, se acercaba a los congresistas, nunca los tocaron, nunca pudieron probar que les habían hecho daño, pero fue muy claro que hubo una operación de disputa por el espacio electoral, por el espacio físico electoral. Y eso me pareció una locura, porque claro, era eso, griterías, ¿no? Presiones verbales, maltratos, insultos, por supuesto, pero una conciencia muy clara de ese límite de la violencia física y de un escenario político. También el libro acaba en un epígrafe en el que las últimas 2, 3 eventos que se estudian muy rápidamente son
unos posts de una periodista, Natalia Guerrero, una periodista de la BBC, que es como bien mal hablada y bien orgullosa de mal hablada, y ha elaborado varias veces en su blog sobre eso. El caso de Carolina Sanín con los chopos, que termina en su renuncia, ida de los Andes, y el hecho de que el tono de Claudia López siempre es como evaluado de una manera diferente por ser como macha, ¿no? En su manera de hablar. Yo tengo un cariño especial por la palabra gonorrea, es como una cosa sonora, exquisita, además tiene una versatilidad muy grande porque uno no solamente insulta con ella, sino también puntúa. Malparido me gusta mucho. A propósito de Ordóñez, esta mañana la noticia fue que dijo en una emisora que la distinción entre Petro y Fajardo era la de un gamín y un hippie. Y lo que me parece más fuerte de eso y más claro de las premisas detrás del libro es que está desesperado porque es el que menos está marcando, no tiene margen de conversación, no puede proponer la agenda y está tirando un poco lo que termina revelando como su verdadero temperamento, ¿no? Es un hombre que quemaba libros, pero es al mismo tiempo un hombre que pide como el performance de la rectitud, de la honorabilidad, y sin embargo es quien tiene que acudir a estas bajezas, ¿no? a estas pobrezas de debate para poder llamarse, para poder visibilizarse, ¿no? Le voy a dar en la cara marica de Uribe, una joya impresionante porque, como bien señalas, es como el tono desaliñado y de pérdida de control de este animal político que siempre está en control como buen cura de su tono. Deliciosa. Sí, no, un gran insulto.